Me llamo Rodrigo Salinas Vega. Tengo 34 años. Soy de Apatzingán, Michoacán, y fui halcón, enlace y después sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación durante 6 años. Hoy estoy en un programa de protección de testigos en un lugar que no puedo decirles, con una identidad que no es la mía, y con imágenes en la cabeza que no me dejan dormir ni una sola noche entera. Lo que les voy a contar esta noche no está en ningún expediente, no salió en ningún noticiero, no lo sabe ningún periodista. Lo sé yo, solo yo, porque fui el único que quedó vivo esa noche en que desaparecieron a 12 personas en menos de 4 horas. 12. Las conté, las vi, algunas las conocía, y me quedé callado 7 años porque sabía que hablar era morir. Esta noche hablo porque ya no me importa tanto seguir viviendo si vivo así. Necesito que alguien sepa lo que pasó. Necesito que alguien más cargue esto conmigo, aunque sea un poco. Porque yo solo ya no puedo. Antes de que me pregunten, sí, declaré. Sí, cooperé. Sí, hay gente detenida por lo que pasó esa noche. Pero no por las 12 personas. Por otras cosas. Lo de esa noche sigue enterrado. Literalmente. Y el hombre que dio la orden esa noche sigue libre. Sigue operando. Sigue siendo intocable. Eso es lo que más me pudre por dentro. Que yo estoy aquí escondido como rata, cambiando de nombre, sin poder ver a mi madre, sin poder ir al velorio de mi abuela cuando murió hace 2 años. Y él está allá afuera tomando whisky en alguna terraza con vista al mar. Así funciona esto. Así siempre ha funcionado. Y la gente necesita saberlo. No voy a romantizar nada de lo que hice. No voy a decirles que era un buen muchacho que tomó malas decisiones. Era un muchacho que tomó malas decisiones, y algunas de esas decisiones les costaron la vida a personas. Cargo con eso. Lo cargo todos los días. Pero lo que pasó esa noche en particular no fue una decisión mía. Fue algo que me obligaron a presenciar, algo que usaron como mensaje. Para mí. Para que yo supiera hasta dónde llegaban, para que nunca se me ocurriera abrir la boca. Y por mucho tiempo funcionó. Por mucho tiempo me tuvieron bien callado y bien paralizado. Pero ya no más. Esa noche eran 12 personas. Hombres, mujeres, un muchacho que no tendría más de 17 años. Los metieron en una bodega en las afueras de un municipio que no voy a mencionar, porque hay gente inocente que todavía vive ahí. Los metieron. Cerraron las puertas de lámina y me pusieron a mí junto a la pared, con las manos libres, sin arma, para que yo viera. Solo para que yo viera. Eso fue lo más retorcido de todo. No me usaron esa noche. Me hicieron testigo. Me convirtieron en cómplice del silencio antes de que yo pudiera siquiera decidir nada. Así operan los que saben lo que hacen. No te ensucian las manos, te ensucian los ojos, y con eso es suficiente para tenerte controlado para siempre. Voy a contarles todo, desde el principio. Cómo llegué ahí, qué fui haciendo, cómo subí, cómo caí, y qué pasó exactamente esa noche. Van a escuchar cosas que no van a poder olvidar. Se los advierto. Yo no puedo olvidarlas, y yo estaba ahí. Ustedes solo las van a escuchar. Pero necesitan escucharlas. Porque lo que les pasa a esas 12 personas les puede pasar a cualquiera que se acerque a este mundo pensando que hay salida fácil, que hay dinero rápido, que hay forma de entrar y salir limpio. No la hay. Nunca la hubo. Y esa noche me lo demostraron de la manera más brutal que existe. Apatzingán, 2008. Yo tenía 18 años y debía 9,000 pesos que no tenía. Así de simple. Así de estúpido. No fue una historia épica. No fue que mataron a mi padre o que me reclutaron con promesas de grandeza. Fue una deuda.
Una deuda de 9,000 pesos que cometí la imbecilidad de contraer con el primo de un tipo que resultó ser cobrador para la organización en mi colonia. El primo se llamaba el Compayito. Tenía cara de niño bueno y manos de carnicero. Me prestó el dinero para saldar algo con un vecino, porque si no me iba a romper los dientes. Le pagué al vecino y me quedé debiendo al Compayito. Y el Compayito empezó a cobrar interés. Y el interés creció más rápido de lo que yo podía trabajar legalmente en el mercado, cargando bultos a 150 pesos el día. Un martes en la mañana, muy temprano, todavía oscuro, llegó el Compayito a mi casa con 2 hombres que yo no conocía. Mi mamá abrió la puerta pensando que era el repartidor de gas. Uno de los hombres la apartó con el brazo, no con violencia, pero con una firmeza que era peor que la violencia. Esa firmeza que te dice que si gritas te va a pesar. El Compayito entró a mi cuarto, me jaló de la cobija y me dijo una sola cosa. Ya cambiaron las condiciones, Rodrigo. Ya no es plata lo que me debes. Ahora me debes tiempo. No supe qué significaba eso hasta 2 horas después. Cuando estaba sentado en la troca de un tipo al que le decían el ñero Cipriano, cruzando la ciudad hacia un domicilio que no conocía, con la instrucción de observar, escuchar y no preguntar nada. Eso fue todo. Así entré, sin firma, sin juramento, sin ceremonia, con una deuda de 9,000 pesos y 2 horas de trayecto en silencio. Así entran la mayoría, aunque nadie te lo cuente así de feo, porque así de feo no suena heroico ni suena a narcocorrido. Suena a lo que es: una trampa con forma de favor. El ñero Cipriano era un hombre de unos 40 y tantos, moreno, con los brazos llenos de cicatrices, que no eran de accidentes, sino de mensajes que le habían dejado escritos en la piel en distintos momentos de su vida. Manejaba sin hablar. Fumaba sin ofrecerme. Y cuando llegamos al domicilio, una casa de bloc sin aplanar, en una calle sin pavimentar, me señaló la puerta y me dijo: adentro te dicen qué hacer. Haz lo que te digan sin chistar y en 3 meses te puedes ir a tu casa. No hagas lo que te digan y tu mamá va a extrañarte mucho. No lo dijo amenazante. Lo dijo como quien explica las instrucciones de un aparato nuevo. Y eso era más aterrador que si me hubiera gritado. Adentro había 4 hombres jóvenes, ninguno mayor de 25. Y un hombre de mediana edad sentado en una silla de plástico que parecía el jefe de ese lugar, aunque no usaba nada que lo distinguiera. Nada de cadenas, nada de ropa cara, nada de arma visible. Solo una tranquilidad en los ojos que no era paz, sino ausencia. Como si hace mucho había apagado algo adentro y ya no le molestaba nada. Me enteré después que ese hombre se hacía llamar el coordinador. Nunca supe su nombre real. Nunca nadie lo usó delante de mí. El coordinador me miró de arriba abajo durante varios segundos sin decir nada. Luego le dijo a uno de los jóvenes: dale un radio y enséñale los puntos. Y eso fue mi inducción. Un radio de esos de plástico negro con antena, 3 claves de comunicación para reportar movimiento de vehículos, y una ruta de 3 esquinas, en la que yo tenía que estar parado en distintos horarios haciendo como que no hacía nada. Era Halcón. El escalón más bajo, el más prescindible, el que te ponen de carnada para ver si hay operativos, porque si te agarran a ti no saben nada porque tú no sabes nada. Estuve 3 semanas en eso, parado en esquinas, reportando placas, recibiendo 100 pesos al día que me entregaban en un sobre por debajo de una puerta. Pensé que era suficientemente simple como para sobrevivirlo. Pensé que en 3 meses me iba a mi casa. Nunca me fui a mi casa. No porque me impidieran irme, sino porque el negocio de tenerte adentro es hacerte sentir que ya eres de adentro antes de que te des cuenta. El primer momento en que entendí que estaba metido en algo que no tenía fondo
Fue un jueves a las 2 de la tarde. Estaba en mi tercera esquina del día, masticando un gansito que me había comprado con mis 100 pesos, cuando vi a un muchacho de mi cuadra, un chavo que se llamaba Isidro, que vendía chicharrones en el mercado con su mamá, cruzar la calle cargando bolsas del súper. Isidro me vio. Levantó la mano para saludarme. Y yo sentí un frío en el estómago que no era del clima, porque en ese momento entendí que yo ya no era Rodrigo el del mercado. Era Rodrigo el de la esquina. Y Isidro lo había visto. Y si Isidro lo había visto, otros lo habían visto. Y si otros lo habían visto, ya no había manera de que yo fuera a ningún lado a decir que no sabía de qué me hablaban. Ya tenía historia. Ya tenía registro. Ya era parte del paisaje de esa esquina. Y las esquinas no te sueltan fácil. Esa noche le dije al ñero Cipriano, cuando me entregó el sobre, que quería hablar con el coordinador. Me miró como si le hubiera dicho algo en otro idioma. ¿Para qué? Para ver si puedo salir antes de los 3 meses. Ya pagué la deuda del compayito con las semanas que llevo. El ñero se quedó callado. Luego me dijo algo que me enseñó más que cualquier conversación que haya tenido en mi vida. Rodrigo, aquí la deuda no se paga con tiempo. La deuda se paga con lealtad. Y la lealtad no tiene fecha de vencimiento. Se metió en la troca y se fue. Yo me quedé parado en la banqueta con el sobre en la mano y el gansito a medio comer. Y supe. Supe que no había 3 meses. No había contrato. No había puerta de salida marcada con letrero. Había entrado a algo que no tenía salida marcada. Y tendría que encontrarla yo solo, si es que existía. No existía. O existía, pero costaba más de lo que yo calculé en ese momento. Los siguientes meses fueron una escalera. Así funciona. No te piden que bajes al fondo de golpe. Te piden un escalón, luego otro. Y cuando volteas a ver, ya estás tan abajo que la luz de arriba parece un punto diminuto y ya ni recuerdas bien cómo era estar arriba. El segundo escalón fue a los 4 meses de ser halcón. Me pidieron que transportara un paquete de una colonia a otra dentro de la misma ciudad. Nada de lo que había adentro me lo dijeron, y yo aprendí rápido que preguntar ¿qué hay adentro? Es lo mismo que decir que no confías. Y decir que no confías es lo mismo que decir que eres un problema. Los paquetes se transportan, no se investigan. El tercer escalón fue 6 semanas después, cuando me pusieron de acompañante de un cobrador. No cobrar yo. Solo estar parado con cara de que si el que debía se ponía al brinco, yo iba a hacer algo. Muchas veces no tenía ni con qué hacer ese algo. Pero la cara funcionaba. La cara siempre ha funcionado más que las armas en este negocio. El cuarto escalón fue el que me cambió para siempre. Fue en el mes 7, un sábado en la noche. Cuando el ñero Cipriano llegó a recogerme no en la troca habitual, sino en una Suburban negra con vidrios polarizados que yo no había visto antes. Adentro había 3 hombres que no conocía y un ambiente de silencio que no era el silencio normal de las noches, sino el silencio que precede a algo que va a ser irreversible. Me subí porque no había razón visible para no subirme. Me llevaron a una casa en las afueras, no la bodega de la que les voy a hablar más adelante. Otra casa, una casa con jardín y con una sala normal, con una televisión encendida que nadie veía. En esa sala había un hombre amarrado a una silla con las manos atrás y la cabeza gacha. El coordinador estaba parado frente a él. Me señaló una esquina de la sala y me dijo que me quedara ahí. Nadie más habló. El coordinador se agachó. Le levantó la cara al hombre amarrado con 2 dedos bajo la barbilla y le habló en voz muy baja. No escuché qué le dijo. El hombre de la silla lloraba sin hacer ruido, con esa forma de llorar que tiene la gente que ya lloró todo y ya no le queda energía para el sonido. El coordinador lo miró durante un momento largo.
Luego asintió con la cabeza hacia uno de los hombres que habían venido en la Suburban. Y ese hombre sacó algo de su cintura. Y lo que pasó después pasó muy rápido. Y yo lo vi todo desde mi esquina de la sala, con la televisión encendida de fondo transmitiendo un partido de fútbol que nadie veía. No voy a describir lo que pasé esa noche porque no necesito hacerlo, y ustedes no necesitan escucharlo con ese nivel de detalle. Lo que necesitan saber es lo que sentí yo parado en esa esquina. No sentí miedo. Eso fue lo que más me asustó después, cuando lo procesé. No sentí miedo. Sentí frío. Un frío clínico, extraño. Como si mi cuerpo hubiera tomado una decisión antes que mi mente de no reaccionar, de volverse una pared, de no ser un problema. Y después de que terminó todo, el coordinador se lavó las manos en una palangana que alguien trajo. Se limpió con una toalla. Se volvió hacia mí y me dijo: «Ya sé que puedo confiar en ti. Ya sé que no eres de los que se quiebran». Y se fue. Y yo entendí que acababa de pasar una prueba que nadie me había avisado que iba a presentar. Esa fue la noche en que dejé de ser halcón. Al día siguiente me dieron un arma por primera vez. Durante el año siguiente ascendí en una escala que, si la veo desde afuera hoy, parece la progresión natural de alguien construyendo una carrera. Pero no era una carrera. Era una cadena que se iba poniendo más pesada con cada eslabón que añadía. Me convertí en parte del grupo de seguridad directa del coordinador. Eso significaba acompañarlo a reuniones, verificar ubicaciones antes de que él llegara, reportar movimientos de personas que la organización consideraba problemáticas. Problemáticas podía significar muchas cosas. Podía significar que debían dinero. Podía significar que hablaban con gente que no debían. Podía significar que el coordinador había soñado algo raro. El criterio era suyo y era absoluto. En ese año conocí al hombre que más miedo me ha dado en mi vida. No era el coordinador. Era alguien por encima del coordinador. Alguien a quien los de mi nivel casi nunca veían directamente. Lo llamaban el Señor de las Instrucciones. Aunque ese no era su apodo oficial. Era simplemente como le decíamos entre nosotros los del nivel operativo, porque nunca recibíamos de él otra cosa que instrucciones a través de intermediarios. Una sola vez lo vi en persona. Estaba en una reunión a la que me llevaron porque el coordinador quiso que yo estuviera presente para entender la magnitud de lo que estábamos manejando. Esa reunión fue en un rancho fuera de la ciudad, con gente de distintos puntos del estado. Y el Señor de las Instrucciones presidió todo desde un asiento al fondo de una habitación grande. Era un hombre delgado, de unos 50 años, con ropa sencilla y lentes de armazón metálico. Parecía un contador. Parecía alguien que te podría atender en una notaría. Y eso era exactamente lo que lo hacía tan peligroso. Que no parecía nada. Que no necesitaba parecer nada porque su poder no dependía de su imagen, sino de lo que podía hacer y de lo que todos los presentes en esa habitación sabíamos que había hecho. Me quedé parado 2 horas en esa reunión sin entender la mitad de lo que se discutía, porque se hablaba en términos y referencias que yo no manejaba todavía. Pero entendí una cosa. Entendí que el nivel de operación al que yo acababa de asomarse era mucho más grande de lo que me habían dejado ver hasta entonces. Y que las 12 personas de las que les voy a hablar, la noche que cambió todo, estaban directamente conectadas con lo que se decidió en esa habitación semanas antes. Necesito que entiendan el contexto de lo que pasó esa noche porque si se los cuento sin contexto, va a sonar a una brutalidad sin sentido. Era una brutalidad, sí, pero tenía su propia lógica interna. Una lógica enferma, retorcida, absolutamente ajena a cualquier cosa que se pueda llamar humana. Pero tenía estructura. Y entender la estructura es lo único que me permitió sobrevivirla.
Había un problema de información filtrada. Ese era el eufemismo que usaban. Problema de información filtrada. Significa que alguien, o varios, estaban pasando datos de operaciones a personas fuera de la organización. Podían ser autoridades, podía ser otra organización, podían ser periodistas, podía ser familia. Lo que importaba no era a quién. Lo que importaba era que la filtración existía y que 3 operaciones habían sido comprometidas en 6 semanas con pérdidas, que no me voy a poner a calcular porque el número es obsceno. La solución que el señor de las instrucciones había aprobado no era identificar al culpable, era eliminar el problema completo. Y el problema completo era todos los que habían tenido acceso a la información de esas 3 operaciones. 12 personas. No eran 12 sicarios. No eran 12 líderes de célula. Eran 12 personas que en distintos momentos, y por distintas razones, habían sabido cosas que no debían saber. Algunos eran operativos de nivel medio. Una era la secretaria de un contador que trabajaba para la organización. Otro era el dueño de una gasolinera que funcionaba como punto de transferencia. Una más era una muchacha de 23 años que era novia de uno de los operativos y que aparentemente en algún momento escuchó una conversación que no debió escuchar. 12 personas con 12 historias distintas, 12 grados distintos de culpabilidad, 12 niveles distintos de conciencia de en qué estaban metidas, todos al mismo destino. Yo no sabía esto la noche que me recogieron. Me avisaron a las 9 de la noche que iba a haber un movimiento importante y que yo tenía que estar listo para ser transportado. No me dijeron a dónde, no me dijeron qué, solo que fuera listo y que no preguntara. Llegó una troca a recogerme a las 10:30. En la troca ya iban otros 3 hombres del grupo. Silencio total durante el trayecto. 40 minutos manejando hacia las afueras. La bodega era una construcción de lámina y bloc en un terreno sin nombre, sin señales, rodeado de milpa seca por todos lados. Había 4 trocas estacionadas cuando llegamos. Luz de generador adentro. Ese zumbido constante que te mete los nervios desde que lo escuchas, porque no es el sonido de nada cotidiano. Nos bajamos. El ñero Cipriano estaba en la entrada. Me hizo una seña con la cabeza para que me pusiera a su lado. Le pregunté en voz baja qué estaba pasando. Me dijo: «Esta noche te quedas quieto, Rodrigo. Te quedas quieto y abres bien los ojos. Lo que vas a ver esta noche es para que nunca en tu vida se te olvide dónde estás parado». Entramos. Las 12 personas estaban hincadas en fila en el centro de la bodega, con las manos amarradas a la espalda, con los ojos vendados con trapos oscuros. Algunos estaban en silencio, otros rezaban en voz baja. La muchacha de 23 años sollozaba con ese ritmo cortado, entrecortado, de quien lleva mucho tiempo llorando y ya no tiene ritmo. El muchacho joven, el que le calculo 17 años, aunque nunca supe su edad real, estaba completamente rígido, hincado perfectamente derecho, con la mandíbula apretada. No rezaba, no lloraba. Solo estaba ahí tieso como si hubiera decidido que si le quedaba algo de control en esa situación, iba a usarlo en mantener la postura. Lo vi durante varios segundos. Ese muchacho. Y algo en mí, algo que yo pensaba que ya había apagado para siempre en esa sala con la televisión del partido de fútbol, ese algo intentó prenderse otra vez. Intenté no mirarlo. No pude. Hay caras que no te dejan. El coordinador estaba al fondo. A su lado, el señor de las instrucciones. La primera y única vez que lo vi en una operación directa. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la importancia de lo que estaba pasando esa noche. Que él estaba ahí en persona significaba que esto no era una operación ordinaria. Esto era un mensaje para adentro de la organización, un mensaje que yo iba a cargar para siempre.
El señor de las instrucciones caminó lentamente a lo largo de la fila de personas hincadas, sin prisa, con las manos unidas atrás, como alguien inspeccionando algo. Se detuvo frente al dueño de la gasolinera, un hombre de unos 45 años con el pelo canoso, y le quitó la venda de los ojos. El hombre parpadeó, miró a el señor de las instrucciones, y dijo una sola cosa: yo no fui. Lo dijo sin suplicar. Lo dijo con una ecuanimidad que debe haberle costado todo lo que le quedaba de dignidad y de control. Yo no fui. El señor de las instrucciones lo miró durante unos 3 segundos. Luego, volvió a ponerle la venda con la misma calma con que se la había quitado. Y siguió caminando. No habló. No preguntó nada. No hubo interrogatorio. No había nada que investigar, porque la decisión ya estaba tomada desde antes de que cualquiera de esos 12 hubiera entrado a esa bodega. La caminata era ritual. Era el último acto de un proceso que había sido decidido en alguna oficina o en algún rancho días o semanas antes. Me pusieron en un rincón de la bodega, a mi derecha, con una vista directa a la fila. Me quedé ahí, con las manos libres, sin arma esa noche. Así me lo habían dicho, sin arma. Porque yo no era parte de la operación. Yo era el testigo. El testigo que iba a recordar esto para siempre y cuya memoria iba a funcionar como garantía de mi silencio de por vida. Lo que pasó durante las siguientes 2 horas no lo voy a describir en detalle. No porque quiera protegerlos a ustedes de algo incómodo, sino porque hay detalles que, si los digo aquí, en esta grabación, en esta plataforma, se convierten en munición para gente que no debería tenerla. Lo que sí les digo es esto: fue sistemático, fue ordenado, fue ejecutado con una eficiencia que era su propio tipo de horror, porque sugería práctica, sugería que no era la primera vez, sugería que había un protocolo. Y entre operación y operación, entre persona y persona, había momentos de silencio casi total en los que solo se escuchaba el generador y el viento contra la lámina del techo. Hubo 2 momentos en esa noche que me quebraron adentro de maneras que todavía no he podido reparar. El primero fue cuando la muchacha de 23 años, en algún momento antes de que llegara su turno, empezó a hablar. No a suplicar, a hablar. Decía el nombre de alguien, un nombre de mujer. Lo repetía con ese ritmo de quien sabe que nadie le está prestando atención, pero necesita decirlo de todas formas. Entendí después, cuando ya era demasiado tarde para que importara, que era el nombre de su hija. Tenía una hija. No lo supe en ese momento con certeza, lo intuí. Lo entendí de la manera en que entiendes cosas en ciertos momentos, sin que te las digan directamente. Y esa comprensión me golpeó en el pecho con una fuerza que no tenía lógica en ese contexto, porque yo había visto ya suficiente para suponer que estaba más allá de que algo me golpeara en el pecho. No lo estaba. Nunca lo estás del todo. Eso también es algo que aprendí esa noche. El segundo momento fue el muchacho joven, el de la postura rígida. Llegó su momento hacia el final, cuando ya casi todos los demás habían pasado. Y hasta ese momento había mantenido exactamente la misma posición. Derecho, mandíbula apretada, y cuando llegó su momento, en el último segundo, giró la cabeza hacia mi rincón, con la venda puesta. No podía verme. Yo sé que no podía verme, pero giró la cabeza exactamente hacia donde yo estaba. Y se quedó así. Apenas 2 o 3 segundos. Y luego ya no giró más hacia ningún lado. Me pasé los siguientes días convenciéndome de que fue una coincidencia. Que giró la cabeza por reflejo. Que no sabía que yo estaba ahí. Me lo sigo convenciendo. Algunas noches lo logro, otras no. Cuando terminó todo, el señor de las instrucciones se paró frente a mí. Me miró de la misma manera tranquila y contable con que había hecho todo lo demás esa noche. Me dijo: «Rodrigo,
Tú eres parte de la familia. Esta noche lo confirmaste. Lo que viste aquí, se queda aquí. Si alguna vez sale de aquí, no te voy a buscar a ti. Voy a buscar a tu mamá primero. No lo dijo con enojo. No lo dijo enfatizando. Lo dijo como si me estuviera explicando la política de privacidad de un contrato. Y luego se fue. Me quedé solo en esa bodega con el ñero Cipriano y otros 2 hombres durante otros 40 minutos, haciendo labores que tampoco voy a describir. Y luego me subieron a la Suburban y me llevaron de regreso a la ciudad. Llegué a mi cuarto a las 4:30 de la mañana. Me senté en la orilla de mi cama. No dormí. No lloré. No hice nada. Solo estuve sentado hasta que salió el sol. Y al día siguiente fui a hacer mis actividades normales como si nada hubiera pasado. Porque eso es lo que hacen. No te dan tiempo de procesar. No te dejan quedarte parado. Al día siguiente hay instrucciones, hay movimientos, hay un radio que hay que atender. La vida sigue y tú sigues con ella o te quedas atrás, y quedarte atrás en este negocio no significa tomarse un descanso. Significa otra cosa completamente distinta. Seguí durante 3 años más. 3 años en los que ascendí más, en los que conocí más gente, en los que vi más cosas y fui parte de más cosas, que no les voy a contar hoy, porque el tema de hoy es esa noche y todo lo que la precede y lo que la sigue. En esos 3 años, también me construí una pequeña ilusión de estabilidad. Tenía dinero. Tenía un departamento en una colonia decente. Mandaba dinero a mi mamá sin decirle de dónde venía y ella no preguntaba, porque hay madres que prefieren no saber antes que saber y quedarse sin hijo. Había una chava que me gustaba y que a veces se quedaba a dormir y que me preguntaba por qué me despertaba de golpe en las noches, y le decía que tenía el sueño ligero y lo dejaba ahí. Era una vida que desde afuera, si no sabías de dónde venía el dinero, podía parecer casi normal, casi tolerable, casi sostenible. No lo era. La ilusión se fue rompiendo de a poco, no de golpe. Va quebrándose en pequeñas grietas que tú vas ignorando porque ignorarlas es más fácil que reconocer que la estructura completa está fallando. La primera grieta seria fue cuando me di cuenta de que los mandos intermedios, incluyendo el ñero Cipriano, habían comenzado a rotar con una frecuencia que no era normal. Gente que había conocido en mi primer año, gente que parecía sólida, de repente desaparecía del circuito. Nadie decía nada. Nadie preguntaba nada. Pero las ausencias se acumulaban, y la acumulación tenía un patrón que cualquiera con los ojos un poco abiertos podía leer. Había una purga interna, lenta, silenciosa, pero sistemática. El coordinador me llamó un día a una reunión privada, solo nosotros 2, en una oficina que usábamos para ciertas cosas administrativas. Me dijo que había un problema con un envío que yo había supervisado 6 meses antes. Me dijo que el envío había sido comprometido y que había personas dentro de la organización que señalaban mis malos manejos como la causa. Me lo dijo con una calma que ya yo conocía bien, y que sabía que no significaba que estaba tranquilo, sino que había tomado una decisión y la estaba ejecutando con su estilo habitual de frialdad administrativa. Le pregunté si él creía que yo había tenido algo que ver. Me dijo: yo no creo nada todavía, Rodrigo. Pero hay gente que cree. Y cuando hay gente que cree cosas, aunque yo no lo crea, eso se convierte en un problema real. Salí de esa reunión sabiendo que tenía, en el mejor de los casos, semanas. En el peor de los casos, días. El patrón que había visto en las ausencias de otros ahora tenía nombre, y ese nombre era el mío. Había llegado al momento que todos los que están adentro eventualmente alcanzan. El momento en que pasas de ser un activo a ser un riesgo. Y los riesgos en este negocio se manejan de una sola manera. Esa noche llamé a mi mamá. Le dije que iba a estar fuera de contacto un tiempo.
que no se preocupara, que estaba bien. Me preguntó si estaba en algún problema. Le dije que no. Me dijo que la Virgen de Guadalupe me cuidara. Colguemos. Y yo me quedé con el teléfono en la mano durante mucho tiempo mirando el techo de mi departamento y pensando en todas las formas en que podía salir de esto y eliminando una por una hasta que quedaron solo dos. Una era correr. La otra era negociar con alguien que tuviera más poder que el coordinador. Intenté primero negociar. Fue un error. No voy a dar detalles de con quién intenté negociar ni cómo, porque hay personas que siguen en esto, y no es mi intención ponerlas en riesgo. Lo que sí les digo es que la negociación fracasó porque la persona con quien intenté hablar ya había tenido su propia conversación con el coordinador antes de que yo llegara. Así funciona. Cuando la organización decide que eres un riesgo, el aviso se mueve más rápido que tú. Siempre. Sin excepción. Entonces corrí. No de manera épica. No con una persecución de trocas a alta velocidad y disparos por las ventanas. Corrí de la manera en que corre la gente que lleva tiempo en esto y ha aprendido que la supervivencia no se parece al cine, sino a la burocracia. Dejé el departamento con lo puesto y 2 bolsas de lona con lo básico. No me despedí de la chava. No volví por ningún objeto personal. Tomé 3 camiones distintos en 3 terminales distintas, pagando en efectivo. Me moví de noche. Dormí en lugares que no voy a mencionar. Tuve contacto con una persona que tampoco voy a mencionar, que me conectó con alguien de una institución del gobierno federal, con quien llevaba meses teniendo pláticas exploratorias que no habían llegado a nada concreto, porque yo todavía creía que podía controlar cuándo y cómo salía. Resulta que ese control nunca existió. La salida siempre iba a ser como finalmente fue. Sin mis términos, sin mi cronograma, sin la posibilidad de poner condiciones. Con lo que había, cuando había, porque si esperaba más, no había nada que esperar. El contacto del gobierno federal tardó 4 días en activar el proceso formal. 4 días en los que yo estuve moviéndome, durmiendo poco, comiendo lo que podía, monitoreando si había movimiento detrás de mí. Hubo un momento, el segundo día, en una terminal de camiones, en la que vi a un hombre que reconocí. No era alguien de mi célula directa. Era alguien que había visto en una reunión meses antes. Pudo haber sido coincidencia. Pudo haber sido que me lo encontré de pura casualidad en la terminal. Me moví de esa terminal antes de que él pudiera verme y tomé el primer camión que salía sin importar a dónde iba. Estuve 6 horas en un camión que iba en dirección contraria a donde necesitaba ir, mirando por la ventana oscura, con el corazón golpeando a un ritmo que no es normal para un cuerpo humano. Bajé en una ciudad que no conocía y empecé de nuevo a orientarme. El 4.º día llegó la confirmación. Hubo un proceso rápido de entrevistas, de verificación de información, de negociación de términos. Declaré todo lo que sabía de manera verificable. Di nombres, fechas, coordenadas de lugares, descripciones de personas. Di también lo de la noche de las 12 personas. Aunque esa parte fue la más complicada, porque los funcionarios con los que hablé me dijeron que sin evidencia física o colaboración de otro testigo, lo que yo dijera de esa noche quedaba registrado pero no procesado de manera activa. Lo registraron. Sigue ahí, en algún expediente en alguna oficina, junto con los nombres de los 12 y lo que sé de cada uno de ellos. Me metieron en el programa. Me cambiaron de todo, me reubicaron, y empezó el tiempo que llevo ahora, que es un tiempo extraño porque es una especie de vida pero incompleta. Como vivir con las extremidades anestesiadas, como estar en un cuarto con todo lo necesario para sobrevivir, pero sin ventanas. Cuento esto hoy porque llegué a un punto en el que el silencio me estaba costando más de lo que me podría costar hablar. Sé que hay riesgos.
Sé que hay personas que si esto llega a sus oídos van a querer saber quién habló. He tomado precauciones. He tomado decisiones sobre qué digo y qué no digo, qué detallo y qué dejo vago. No soy estúpido, pero ya no puedo quedarme en silencio absoluto sobre esa noche y esas 12 personas, porque si nadie habla de ellos, si nadie dice que existieron y que lo que les pasó importa, entonces lo que les hicieron fue perfecto. Fue un crimen sin testigos porque el único testigo se quedó callado para siempre. Y yo no quiero ser eso. Ya no. Para los que están viendo esto y están en una situación donde les están ofreciendo dinero fácil, donde alguien les está hablando de una oportunidad que parece demasiado buena, donde hay alguien que se ve muy bien parado y les dice que puede llevarlos a donde están ellos. Les voy a decir algo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí cuando tenía 18 años y debía 9,000 pesos. No hay salida marcada. Nunca la hay. Te muestran la entrada con luces y no te muestran la salida porque la salida no existe. O existe en una forma que no querrías ver. El dinero que entra rápido sale más rápido todavía. La seguridad que te prometen no es seguridad. Es una correa más larga. Y el día que la correa llega a su límite, el golpe que te regresa al piso es proporcional a cuánto te habías alejado. Las 12 personas de esa bodega tenían familias. Tenían gente que los esperaba en algún lugar. Tenían nombres. Y sus nombres no están en ningún memorial, no están en ningún expediente activo, no salieron en ningún noticiero. Están en mi cabeza y ahora están aquí, en esta grabación, que espero llegue a alguien que pueda hacer algo con ella, o que por lo menos la guarde como evidencia de que esas 12 personas existieron, y de que lo que les hicieron fue real, y fue un crimen, y fue una monstruosidad ejecutada por personas que siguen libres. Si hay algo que les pido, si hay algo que tiene sentido pedirles después de todo lo que acaban de escuchar, es esto. No se acerquen. No lo hagan pensando que ustedes van a ser distintos, que ustedes van a ser más listos, que ustedes van a saber cuándo salir antes de que sea tarde. Yo también pensé eso. Todos piensan eso. El negocio funciona precisamente porque todos piensan eso al principio. Me llamo Rodrigo Salinas Vega. Fui parte de algo que no debía haber sido jamás. Vi cosas que ningún ser humano debería ver. Y estoy aquí, en un lugar que no puedo decirles. Con una cara que ya no reconozco en el espejo porque cambié suficientes cosas para no ser localizable. Contando esto en cámara porque es lo único que me queda que se parece a hacer lo correcto. Llegué demasiado tarde para hacer lo correcto de la manera que realmente importaba. Pero aquí está. Lo que pude hacer. Lo que me quedó. Las 12 personas de esa noche merecían más que esto. Merecían justicia real. Merecían que alguien fuera a prisión por ellos. Merecían que sus familias supieran qué pasó. Tal vez algún día pase algo de eso. Tal vez esta grabación llegue a las manos correctas o remueva algo que estaba dormido en alguna investigación. Tal vez no. Tal vez solo se quede flotando en Internet como otro testimonio de algo horrible que pasó en un lugar que mucha gente prefiere no pensar que existe. Pero yo lo dije. Finalmente lo dije. Y eso, aunque no sea suficiente, aunque no cambie nada, aunque no los regrese ni los vindique, ni haga que el hombre que dio la orden esa noche pierda una sola noche de sueño, es lo único que tengo para darles. Mi voz, mi testimonio, mi nombre, el que ya no uso, dicho en voz alta una vez más. Rodrigo Salinas Vega, de Apatzingán, Michoacán, que estuvo ahí y lo vio todo y esta noche finalmente habló.